Bienvenidos a un episodio más de Caminar Leyendo, episodio número 93. En esta ocasión tenemos otra novela y es otro audiolibro. También seguimos con esta serie de Audible. Voy a estar escuchando más libros y diciéndoles qué me parece todo esto. Pero bueno, ahora fue una novela muy larga, hermosa, pero súper larga. Tengo que recalcar eso. 2666 de Roberto Bolaño. Uf, impresionante, pero vamos parte por parte. Si es su primera vez en este canal, consideren suscribirse, campanita y poner comentarios. Aquí hablamos de libros, de música, de montones de cosas. A mí no me gusta fragmentar, entonces hablamos de un montón de cosas. Y si quieren ver este libro, 2666, si lo quieren comprar ya sea en físico o escucharlo en el audiolibro, voy a tener links en la descripción que me van a ustedes echar la mano, a ustedes les va a costar lo mismo y me van a dar un pequeño porcentaje de lo que ustedes gasten. Entonces sería de muchísima ayuda para mí y a ustedes no les va a contar un centavo más. Primero, Roberto Bolaño. Es famoso, está dentro de esos escritores de la gran cúpula de escritores latinoamericanos, ¿no? Junto a Jorge Luis Borges, junto a Julio Cortázar, junto a varios otros, ¿no? Carlos Fuentes, Octavio Paz. Está como en esa cúpula de la escritura latinoamericana, de las letras latinoamericanas. Pero, pues, ¿quién fue? Bueno, nació en 1953, chileno, ¿no? En Santiago de Chile, y murió en 2003, hace no muchísimo. Murió de una enfermedad crónica. Y de hecho, en ese momento en el que se entera que él está enfermo, empieza a escribir esta novela con la intención de dejársela a sus hijos. De hecho, una novela en 5 partes, o más bien él pensaba que eran 5 novelas, y se las va a dejar a sus hijos para que, pues bueno, las publiquen y con eso pueda mantenerse, dejarles algo porque pues él tiene 50 años, en realidad no es muy grande, ¿no? Es relativamente joven y tiene que dejar esto. Y termina siendo una de las más grandes novelas de las letras latinoamericanas. Pero vamos a hablar de eso. La novela se edita como póstuma, evidentemente. Alcanza a terminar las partes. El editor decide, junto con la familia de Bolaño, que va a ser una sola obra. No son 5 novelas distintas, sino que sí son historias separadas, pero que se van a juntar en un momento de esta historia. Y eso es lo bonito. Tiene 5 partes. Las partes son la parte de los críticos, la parte de Amalfitano, la parte de Fate, la parte de los crímenes y la parte de Arcimboldi. Todo va a girar en torno a Arcimboldi, porque la parte de los críticos, la primera parte, son críticos, 4 para ser específicos, que se dedican a estudiar a Arcimboldi, que es un escritor ficticio, que al parecer es un hombre, creo que de la Edad Media o del Renacimiento, que sí existió, un italiano y esta cosa, pero es un nuevo escritor, un escritor ficticio que va a crear Bolaño para tejer toda esta gran red que tiene dentro de las 5 partes de esta gran novela, ¿no? Bueno, la parte de los críticos es interesante por eso, pero también por otra cosa que se vuelve recurrente en la obra de Bolaño, que es como la autorreferencialidad en cuanto a la escritura. O sea, él está pensando en la crítica literaria y como de alguna manera dándonos pistas de qué es eso de la crítica literaria y también al mismo tiempo criticando un poco de que en los congresos hay 20 personas que se conocen todos y que hablan de lo mismo y que ya nada más le dan las mismas vueltas a los mismos escritores y que solo dicen, se encontró que le gustaba el helado de no sé qué, entonces eso puede cambiar la lectura de tal cosa y que se empiezan a clavar. Entonces tú notas una cierta ironía en lo que está diciendo Bolaño a lo largo de esa primera parte de los críticos. Ahora, se hace una historia mucho más interesante porque una de ellas críticos, es una joven, los otros ya son más grandes, empiezan unos amoríos ahí. Muy interesante la novela en sí. Pero lo más interesante es que nadie sabe quién es Arcimboldi y parece una figura mística y tú también te vas preguntando. Yo de hecho fui a buscar, dije, ¿Arcimboldi existió o no existió? Entonces, yo no quería mucho spoiler, entonces no busqué demasiado, pero me puse a pensar, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Bueno, aparte yo cuando leí la parte de atrás de 2666, ¿no? La sinopsis dice que se trata de los crímenes en Juárez, en Ciudad Juárez. Y me encuentro con que va a empezar con unos críticos hablando de un autor súper esotérico de novela. ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Entonces toda la primera parte me la pasé así. En realidad no supe qué pasaba, pero era muy disfrutable, muy bonito, ¿no? Cómo estaba sucediendo en el audiolibro. Aparte, la novela se disfruta mucho en el audiolibro. Eso también tengo que decirlo. Bueno, la segunda parte es la parte de Amalfitano. Con Amalfitano nos vamos a encontrar otra vez con una cierta autorreferencialidad porque es un profesor chileno que termina, o sea, viaja por España, Argentina, no sé qué, tiene una hija y termina ahí en Chihuahua. Y entonces en Chihuahua es donde se va a encontrar y va a empezar a tejer un poquito con la historia de los críticos. Te vas a dar cuenta de que Amalfitano se encontró con algunos de los críticos en la búsqueda de Arcimboldi. Entonces empieza a tejer estas cosas. Ahí es donde empiezas también a ver
cómo es que va a conectar con lo de Ciudad Juárez, con los crímenes, con toda esta cosa. Entonces, ahí empiezas a ver tú que esto se va a hacer como una especie del universo Marvel, ¿no? O sea, de que entonces tienes esta película y tienes esta otra y se van a empezar a tejer cositas. Son dos cosas por separado, pero tienen puntos de encuentro que se vuelven bien interesantes y entonces tejes una obra mayor. Tercera parte, la parte de Fate, es en realidad un reportero gringo que llega también a Ciudad Juárez y te vas dando cuenta otra vez cómo se van hilvanando. Pero ahí desde otro punto de vista, él te va a contar de la vida nocturna, te va a contar de las drogas, pero desde un punto de vista quizá lúdico, quizá como de entretenimiento, como el extranjero. O sea, es completamente otra cosmovisión la que te va a presentar esa tercera parte. La cuarta parte es la más interesante. Bueno, es discutible, pero la cuarta parte es buenísima porque se llama la parte de los crímenes. Y ahí vamos a estar siguiendo a unos policías y unos crímenes. Ese va a ser impresionante la manera en que lo escribe Bolaño, porque tiene unas partes que son narrativas, estamos siguiendo a unos policías y cómo investigan ahí los crímenes de Ciudad Juárez y de pueblos y municipios cercanos, pero también vamos a tener como estas relatorías policíacas de qué estaba pasando, cómo los encontraron, qué es lo que pasó, cuáles son los sospechosos y toda esta cosa. Y en un tercer como estrato, también nos va a ir diciendo a lo largo de la novela, nos va a ir arrojando los datos de los feminicidios en Ciudad Juárez en ese momento. Así de febrero, tantos feminicidios, se llamaba tal, le ponen nombres, les pone rostros, les pone historias, iba vestida así, le gustaba esto, le gustaba lo otro. Entonces te encuentras con que no son números y esto que ya se volvió quizá hasta un cliché, pero son historias, son personas, fueron cuerpos lo que estaban ahí. Y eso te lo presenta de manera muy, muy respetuosa, muy fuerte y con un gran impacto la parte de los crímenes. Ese es impresionante. Y al final, la quinta parte es en donde todas van a tomar como cohesión, todas se van a volver una sola cosa y es justo la parte de Archimboldi. Uf, se disfruta muchísimo llegar a esa parte porque tú entonces ya estás pensando cómo va a hilvanar esto de los críticos, un escritor súper esotérico que nadie sabe dónde está, ni cómo se ve, ni de dónde es, ni nada, con México. Aparte de los críticos, no lo mencioné, pero los críticos son europeos, ¿no? Un inglés, un alemán, un italiano y así. Entonces, ¿cómo va a conectar eso con los crímenes en México? Y en la parte de Archimboldi, todo cobra sentido. Y es que tú esperaste 900 páginas en el caso del libro físico, o esperaste 42 horas o 45 horas de estar escuchando el audiolibro para que en esa parte de Archimboldi todo cobra sentido y todo se une. Uf, no, o sea, tienen de verdad que verlo, porque si ustedes sintieron esta alegría en Endgame o en Infinity War, en Avengers, ¿no? De que todo se unía y estaba padrísimo. Esa es la misma euforia que yo experimenté al escuchar la parte de Archimboldi. Es fantástica. Pero bueno, vamos ahora a justo las calificaciones. Y bueno, en términos de dificultad de lectura o de escucha, pues le voy a poner un 1. Se lee de manera impresionante, escribe súper bien. De verdad sí está a la altura de todos esos los demás, ¿no? De Borges, de Cortázar, de Fuentes, de Paz, de Poniatowska, o sea, está ahí. O sea, Roberto Bolaño de verdad. Y tiene un acercamiento de izquierda y por eso ahorita se ha vuelto tan importante también regresar a la obra de Bolaño. Bueno, regresar es un decir, porque se sigue editando muchísimo y él en realidad murió joven y hubiera seguido escribiendo de seguro. Bueno, entonces la dificultad 1. La velocidad, bueno, ahí les pongo el dato exacto, pero está por ahí de las 54 horas. En físico son 1199 páginas. Es larguísima, porque estaba pensada para hacer 5 novelas. Pero en realidad, bueno, si lo tomas como una sola, como 2666, te espera un viaje sotototote, pero de verdad, yo no había disfrutado tanto una novela desde que leí David Copperfield de Charles Dickens. De verdad, una brutalidad. Y luego, sí la recomiendo, creo que pueden notar mi entusiasmo. De verdad es un 5. Si te gusta la novela y te gusta la novela larga, ¿no? Si tienes tiempo y si te gusta aventurarte en esto, porque no es para todos quizá el invertirle, no sé, un mes para estarlo leyendo o más, o el invertirle 54 horas, que digo, lo puedes acelerar, pero bueno, de todos modos, invertirle 30 horas o 35 horas a escuchar un audiolibro.
No es para todos, pero de verdad, si estás dispuesto a poner de tu parte en ese sentido, nunca te vas a arrepentir. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. No se olviden comentarios, campanita para que sepan cuando subimos más videos, suscribirse y yo los veo en el próximo episodio de Caminar Leyendo.